Estamos. Ahí está, hermano Jorge, todo suyo. Bueno, ya agrando aquí uh, eh, Paloma, Lo escuchamos, hermano. pero un momentito que no aparece la... He tocado algo aquí, se me fue la... Luis, ponele la cámara vos. Ahí lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Mi cámara está mal, ahora ya lo vamos a poner mi cámara bien. Ahí está. A usted se le Aló, escucha. un minutito Aco- ya. Está bien, Paloma, acomódese tranquila. Acomódese tranquilo. Paloma, acá la nieta es la que nos ayuda en todo. La nieta les ayuda. Y sí, Algo acá arriba y se me fue la generación de ella. algo ahí arriba. Ahí. Ahí está. Le mandó un mordisco al pan, tiene un pan ahí. Pensá que no lo estamos viendo. Dale, dale, dale a trabajar. Cuando usted está, Jorge, Ah, hermano Jorge. bueno, ahora me escuchan. Sí, lo escuchamos bien, hermano. Bueno. Gracias al Señor que podemos juntarnos por este medio y, y gracias a ustedes que me dieron esta oportunidad también. Ya está, la nieta me solucionó el problema. Bueno, tengo 3 hijos, 5 nietos y bueno, y acá estamos trabajando todavía en mi profesión es peluquero de hombres y estamos trabajando todavía eh, dando testimonio del Evangelio a cada cliente que el Señor manda. Así que estamos sirviéndole de muchas formas. Acá hace 56 años que estamos en este lugar y bueno, y estamos siempre predicando el Evangelio. Así que bueno, vamos a abrir la palabra de Dios esta noche en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, aunque nos vamos a ocupar de los últimos versículos, leo desde el verso primero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso primero. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal
el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Antes de seguir leyendo 2 o 3 pensamientos de estos versículos, tenemos algo real en nosotros, es que somos conscientes que nuestro cuerpo se va desgastando y que nuestra vida Dios le ha puesto un límite. Y van pasando los años y uno siente el desgaste del cuerpo. Y hay que estar visitando un médico cada 3 o 4 semanas para un control o para algo y tomando pastillas, y este cuerpo se va desgastando. Pero qué hermoso es la esperanza que tenemos, que sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos un edificio hecho de Dios eterno en los cielos. Qué hermoso. Y qué lindas las palabras del apóstol. Dice, yo no quisiera ser desnudado, quisiera ser revestido. O sea, que mientras nosotros esperamos al Señor, si Él viene, seremos transformados. Pero tenemos una esperanza, que si la muerte llega antes que el Señor venga, seremos desvestidos y un día, cuando suene la final trompeta, seremos resucitados y arrebatados. Pero dice el apóstol Pablo, yo quisiera ser revestido y no desnudado, ser transformado, esperar su arrebatamiento. Qué linda la esperanza que tenemos. Y hermanos queridos, dice el apóstol en el verso 5 que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, Él nos ha dado la garantía de que va a cumplir todo lo que ha prometido. Qué lindo es tener esta fe y esta esperanza. Nuestra vida es una vida de fe. Andamos por fe y no por vista. Y tenemos que tener algo presente, que el Señor ha prometido recompensar nuestra tarea. Y por eso dice que cuando seamos llevados de esta tierra, la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. No para recibir ningún castigo, pero para darnos recompensa. Y algunos, dice, seremos salvos como por fuego, no vamos a recibir nada, pero hay otros que van a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Y entonces hay que vivir, hermanos, con esta mirada, saber que vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos estando en este cuerpo y en este tiempo que Él nos permite vivir. Tengo 76 años
y Dios me salvó allí alrededor de los 14, 15 años. Y yo voy a dar cuenta de lo que hice en toda esta trayectoria de mi vida. Y tendré que pasar, allí saldrán a la luz cosas que yo no solucioné aquí. Por eso Dios nos da oportunidad mientras vivimos, no dejar nada pendiente y esperar que el Señor apruebe nuestro trabajo y que seamos beneficiados en aquel día. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Y esto, hermanos, esto que acaba de mencionar el apóstol es que nuestra vida, nuestra conducta debe respaldar nuestro mensaje. Lo que hablamos debe estar respaldado por una vida de santidad y de justicia, por una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos comprime, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hay algo que mueve nuestra vida o que debe mover a nuestra vida y nuestro servicio, es el amor y la causa de Cristo. No es vanagloriarnos en nosotros mismos, es buscar de que todo lo que nosotros decimos y hacemos sea por amor a la causa de Cristo. Y dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos, Dios nos ha dado vida y vida eterna. Dijo el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Gracias a Dios, un día escuchamos la voz de Dios a través del Evangelio. Y el Evangelio se predicó a muchos, quizás a muchos de nuestros familiares, a muchos de nuestros amigos, llegó el mismo mensaje, pero gracias a Dios que Él abrió nuestros oídos y escuchamos su voz. Y dice, y los que la oyeren vivirán. Si tú y yo, hermanos, vivimos, es por la gracia soberana de Dios. Dice el apóstol a los Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bendito sea Dios,
que se aproximó a nuestra tumba un día como a la de Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera, Jorge, ven fuera, Mario, ven fuera. Gracias a Dios que Él nos dio vida y hoy gozamos de una vida que es eterna por la gracia y la misericordia de Dios. Y dice el verso 16 del capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y acá me quiero detener un momento. Hermanos amados, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Se puede estar en una iglesia, pero no estar en Cristo. Yo estuve muchos años desde niños, desde mi infancia, en la iglesia, pero no en Cristo. Hasta el día en que escuché la voz del Evangelio y me arrepentí y clamé a Dios por misericordia, y ahí Dios me puso en Cristo. Podemos estar físicamente en la iglesia, pero esto no quiere decir que estemos en Cristo. Inclusive podemos ser bautizados, estar sirviendo, cumpliendo un ministerio, pero con todo eso no estar en Cristo Jesús. Nosotros todos descendemos de Adán y su desobediencia nos alcanzó, pues él pecó contra Dios y nosotros heredamos la misma naturaleza, pecadora y depravada. En este mundo fuimos gestados, dados a luz y crecimos pecadores practicando el pecado. Acordémonos de lo que el Espíritu dice: no hay justo ni aun uno, todos pecaron y están desprovistos, desechados de la presencia de Dios. La pregunta es: ¿cómo puede el pecador, estando en esta situación, estar en Cristo? Y hemos leído, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo hacemos para estar en Cristo? Y necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una intervención divina en nuestras almas. Dice Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, estábamos muertos y la gracia de Dios nos sacó de la tumba y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde fue salvo Noé y su familia? En el arca. Él creyó a Dios, puso fe en lo que Dios le dijo y le mandó y construyó el arca. Y llegado el momento le dice: Noé, sube. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, sube al arca. Y Dios cerró la puerta. Y Noé fue salvo en el arca. Y nosotros fuimos salvos de la ira de Dios, del castigo eterno, cuando aquel día Jesucristo murió en nuestro lugar, una muerte sustitutoria. Murió por nosotros para salvarnos. Bendito sea Dios, que nos escondió allí en su Hijo Jesucristo
y Él recibió nuestro castigo, pero nosotros fuimos salvados por medio de la fe. Y esto estaba ya hablado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto ya hablaba de esto que Dios iba a hacer. Por ejemplo, en Jeremías 31, 31 al 34, pero voy a leer Ezequiel 36, 22 al 27. Del verso 25 dijo Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta es una promesa para Israel que se va a cumplir en ellos, pero ya la experimentamos nosotros por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 de Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré esto. Y esto es lo que nosotros hemos experimentado, mis amados hermanos. Un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, dice Santiago capítulo 1, verso 16, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea Dios, que Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Hermanos amados, ninguno de nosotros, desde Adán hasta nosotros, ninguno volvió a golpear la puerta del trono de Dios buscando misericordia. Es Él que nos vino a buscar. Lo dijo Cristo en la casa de Zaqueo por medio de Lucas capítulo 19, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ninguno de nosotros hemos vuelto a buscar a Dios. Él vino a buscarnos. Y también podemos citar las palabras del apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos ha dado una nueva vida. ¿Qué es estar en Cristo? Es haber nacido de nuevo. Es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero hay muchos hermanos que están en la iglesia y no han nacido de nuevo. Por eso no se ve frutos. Por eso el Señor dijo, ustedes van a conocer el árbol por su fruto. El espino nunca va a dar manzana. Y el naranjo nunca va a dar frutillas. Y la pera nunca va a dar aceitunas. Y el pecador que no se convirtió nunca va a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu se manifiesta en personas que han sido renacidas. Y debemos predicar siempre a la congregación, porque nosotros no sabemos quiénes están allí y si son o no salvos. Sobre todo los que
nacido en un hogar cristiano. Yo leí la Biblia desde pequeño, me enseñaron a orar, me enseñaron a cantar, me enseñaron a ir a la iglesia, pero fui salvo recién aquel día cuando entendí y me arrepentí y me convertí a Dios pidiéndole perdón. Así que hay que predicar siempre a la congregación porque hay muchos que están en cuerpo, pero no han nacido de nuevo. Y miren, hermanos, hay muchos bautizados, hay muchos que están sirviendo a Dios y no han nacido de nuevo. Lo vemos ahora. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que, hermanos, estar en Cristo es ser una nueva persona. Por eso dice, las cosas viejas han pasado, somos nuevas criaturas en Cristo. De aquí en adelante, nosotros ya no miramos a las personas humanamente. Vemos personas que verdaderamente se convirtieron a Cristo por su vida, por su testimonio, por su conducta, nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Y amados hermanos, damos gracias a Dios que nos hizo apartar de las cosas viejas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Y aquello que nos ocupó nuestra vida lejos de Dios, aquello que nos llevó al pecado y a ofender la santidad y la justicia de Dios. Aquellas cosas tenemos que dejar de lado. Uno que dice ser un hijo de Dios no puede practicar el pecado, lo dice el apóstol Juan en su primera carta muy claramente. El que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. El cristiano puede caer y vamos a caer y vamos a pecar hasta que el Señor nos transforme, pero no vamos a quedar postrados, no vamos a vivir en la práctica del pecado. El cristiano peca y el Señor le trae por su espíritu y la palabra al arrepentimiento. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, si hemos pecado, confesamos a Dios nuestro pecado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto va a ocurrir, hermanos, hasta el día de la eternidad. Porque mientras estemos en este cuerpo adámico, pecaminoso, no vamos a dejar de cometer cosas que desagradan a Dios. Pero otra cosa distinta es practicar deliberadamente el pecado. El que practica el pecado no es de Dios, lo dice claramente. Lo explica, si leemos la primera carta del apóstol Juan, lo explica muy claramente. Así que, ¿qué es estar en Cristo? Es haber nacido de nuevo. Es ser otra persona. Quienes vieron caminar por las 10 ciudades de Gadara al endemoniado, lo veían caminar y su caminar nomás daba testimonio de lo que la gracia de Dios hizo en su vida. Aquel que vivía vociferando, insultando, golpeándose con las piedras, desnudo y viviendo en los sepulcros, ahora estaba en su juicio cabal, vestido, y Dios le dice, Cristo le dijo, no quiero que me sigas. Anda a las ciudades que te conocieron y camina por ellas
y vos vas a ser mi testigo viviente. Y amados hermanos, tú y yo, en la familia donde Dios nos puso, en el barrio donde Dios nos puso, en el trabajo donde Él nos puso, en el lugar de estudio o desenvolvimiento de nuestra vida. Allí debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. El mundo debe ver no palabras, vidas transformadas y comprometidas con Cristo y su causa. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido en el pecado. Es fácil decirlo. Es fácil decir, y no hay que pecar más, hay que cambiar la vida, amados hermanos. Tenemos que tener presente esto. La vida cristiana es una vida de tanta exigencia que Dios ha puesto la vara muy alta. Y nosotros no tenemos derecho a bajar la valla. Está alta y debemos apuntar allá. La vida cristiana se vive por la energía del Espíritu Santo, no por mi capacidad, no por mi conocimiento teológico, bíblico, no por mis obras. La vida cristiana se vive en la energía del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que somos exhortados a esto. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se logra esto? A través del Espíritu Santo. Mientras muchos grupos por allí están esperando milagros de muelas, de curación, pedimos a Dios milagros de conversiones de almas. Pedimos a Dios cosas que son imposibles para los hombres. Internos y oramos por necesidades materiales y creemos que Dios, que nos permite atravesar por esas situaciones, es el que nos va a sacar del medio de la dificultad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Pablo habla, pueden leerlo ustedes, a los Efesios capítulo 4, verso 16, Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, etc. Nuestra vida debe evidenciar que somos nuestra boca, damos con la vida y lo respaldamos aún con nuestra familia. Amados hermanos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu Santo es el artesano que está trabajando sobre nosotros para plasmar la imagen de Cristo en nuestra vida. Dice que Dios predestinó que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo, nosotros como trabaja el artífice con la piedra, con lo que sea, y le va dando forma, pues el Espíritu está transformándonos a la imagen de Cristo. Y repito, para que se quede bien grabado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué más dice? Y todo esto proviene de Dios. Es por gracia, hermanos. Él ha tenido la iniciativa. Es Dios que vino a buscarnos para salvarnos. Es Dios que apareció en el camino de nuestra vida. En mi caso, apareció en el camino de mis padres el Evangelio y ellos obedecieron y allí nací yo. Y todos mis hermanos y todos nuestros nietos y la gran familia que formamos ahora hemos escuchado el Evangelio porque Dios obró. Y habrá pasado en la vida de tus antepasados o en tu vida, y Dios es el que ha tenido la iniciativa. Es Él que ha obrado, y por eso dice todo esto. Estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haber sufrido una transformación, todo esto proviene de Dios. Y recordemos las palabras de Jonás dentro del pez, cuando oró y al final dice, la salvación pertenece a Jehová. La salvación nuestra pertenece a Dios, hermanos. Y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él tuvo la iniciativa. Nosotros hemos ofendido a Dios. El ofensor tiene que buscar al ofendido y pedirle perdón. Resulta que el ofendido, Dios, preparó todo el camino para que nosotros, pecadores condenados, destituidos de su gloria, pudiésemos llegar a reconciliarnos con Dios. Y es Dios quien nos ha reconciliado con Él mismo por medio de la obra sacrificial. Hermano Jorge, nos falta 30 segundos.